Como bien saben, el día de hoy estamos celebrando el aniversario. Hoy es un día muy especial para la Escuela Heliosófica Tercera Revelación, la cual fue fundada en 1990 por mi abuelo Gerardo Grajeda. Y él fue el director durante muchísimos años, y ahora en la nueva dirección tenemos al queridísimo hermano Jorge, y tenemos como secretaria a Susel. Y les agradecemos muchísimo su presencia, por estar aquí, por compartir este momento con nosotros, y espero sea de mucha energía positiva toda esta situación, todo este evento que estamos celebrando el día de hoy. También quiero hacerles mención especial, pues obviamente, a la dirección presente, que como bien saben es el hermano Jorge. Él es el que ha estado a la cabeza de la escuela durante un año, desde que la volvimos a abrir justamente, con las instrucciones de mi abuelo, ¿verdad? Y todos los hermanos espirituales. Y pues nada, espero que les guste mucho este evento y vamos a dar inicio. Oración al empezar la reunión. Rogamos a Dios Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en el error y que nos dé la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Separar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y del amor al prójimo. Si alguno pretendiera introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en ninguno de nosotros. Espíritus buenos que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos y desviar de nosotros el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer en fin que en los sentimientos de caridad, humildad y abnegación, de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. A los medios a quienes encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas, darle la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en esta reunión se encontrasen personas que fuesen atraídas por otros sentimientos, que no sea la del bien, abrirle los ojos a la luz, y que Dios les perdone si viniesen con malas inclinaciones. Rogamos muy particularmente al Espíritu protector y a nuestros guías espirituales que nos asistan y velen sobre nosotros. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este conclave. Voy a hacer mención en este momento tan importante para nuestra espiritualidad por todos los hermanos que han estado inmersos en el mundo espiritual y que han sido compañeros fieles de nuestro querido hermano Gerardo Grajeda, que era en su momento y es aún el director de esta apreciable y querida escuela. Entonces vamos a hacer mención de los nombres. Todos ellos fueron líderes en su momento, líderes espíritas, trabajadores incansables, preocupados por la evolución de cada uno de nosotros en diferentes manifestaciones que estuvieron en las escuelas, como en el aniversario como el nuestro. Tenemos el hermano Gerardo, Margot de Grajeda, que es su esposa, José René Abela Cortés, Leonel Galvez, Horacio Velázquez Morales, Jorge Rivas, Evaristo Méndez, Cristóbal, Eudonio Torres, Carlos Sánchez, Genaro Bravo Rabanales, Carlos Bolívar,
Chanel Lorente, Eva Orlando Ochoa, Uline Codorero Santisteban, León de León y Doris Cretana. Hay más hermanos que han desencarnado, se han adelantado a nosotros y ellos también están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Vamos a tener 4 conferencias con temas muy bonitos, muy importantes. Va a empezar la hermana Suseli va a empezar. Pero antes quiero leerles aquí un abecedario para la Navidad que me entregó el hermano Jorge. Y la letra A indica agradecer a Dios el habernos regalado a las personas con las que convivimos. La letra B, buscar el bien común por encima de los intereses personales. La letra C, muy importante, caminar con seguridad por los senderos de Dios, que Él mismo ha trazado para nosotros. La letra D, dar lo mejor de sí mismo y siempre estar al servicio de los otros. Vamos ahora por iniciar la conferencia con la hermana Suseli. Para ustedes, hoy vamos a tocar un tema que es cuando nació Jesús, ya que ya se nos avecina estas fechas tan especiales de la Navidad. Teóricamente se atribuye el día 25 de diciembre a la fecha en la que se celebra el nacimiento de Jesús. Hace más de 2000 años, aunque historiadores, estudiosos y el espíritu Humberto de Campos no coincidían en tal fecha. Según una crónica de la obra Crónicas del Más Allá, dictada por el espíritu Humberto de Campos al medium Francisco Cándido Javier en 1935, Jesús nació en el año 749 de la era romana. Pero Dionisio se equivocó en sus cálculos y afirmó que el nacimiento se dio en 754. La revelación de Humberto de Campos fue confirmada en 1993 por el historiador y profesor de la historia antigua Robin Lane Fox en el New College de Oxford, en su libro Biblia, Verdad y Ficción, donde presenta datos y documentos históricos que contradicen las conclusiones anteriores. El también profesor del Instituto Católico de París, Charles Perrault, afirma en una entrevista a la revista Le Point: según un amplio consenso exenta, el año de nacimiento de Jesús debería situarse un poco antes de la muerte de Herodes el Grande, pues según los datos numismáticos, astronómicos y sobre todo los textuales, Herodes debió morirse el 11 de abril del año 4 a.C. El nacimiento de Jesús debió ser entre los años 6 y 7. El sacerdote y profesor Main de la Universidad Católica de América en Washington publicó en The New York Times que Cristo debió haber nacido alrededor del año 6 y 4, y en Brasil el astrónomo Rogerio Murau del Observatorio Nacional investigó el hecho y concluyó que Cristo nació en el año 749 de la fundación de Roma. El día 25 de diciembre fue elegido por un monje en el siglo IV porque ese día se celebraba una fiesta pagana relacionada con el regreso del sol tras el largo invierno. Según las creencias antiguas, antes de que volviera el sol, aparecía la constelación de la Virgen en el cielo, a través de quien el sol nacería, y tal Virgen aún seguiría virgen antes, durante y después del parto. Jesús fue comparando al sol porque iluminó la humanidad y porque dio la vida, así que esa fiesta llamada Mitra fue elegida para ser la fecha de conmemoración del nacimiento de Jesús. Algunos investigadores admiten la posibilidad de que Jesús haya nacido el 23 de febrero. Otros creen que fue entre el 15 de marzo y 15 de abril. Algunos afirman que el nacimiento se dio en septiembre. Sin embargo, no hay informaciones seguras sobre la fecha exacta. Sea por error de cálculo, por la conveniencia de antiguos religiosos o aún por el estímulo del consumismo exacerbado, el hecho de que se ha cristalizado la costumbre occidental de adoptar el 25 de diciembre como el día de la Navidad. ¿Pero qué es Navidad? Según la Real Academia Española, Navidad significa Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Día en que se celebra, entonces comprendemos el día de la Navidad, el 25 de diciembre, como la fecha del cumpleaños de Jesús. Y aquí llegamos a un punto
ejemplo más fiel de amor. Nos enseñó que el amor nos libera de nuestras debilidades, que debemos amar a todos. Nos enseñó a perdonar, a ser indulgentes, a practicar la caridad, entre tantas otras lecciones que nos dejó. Y podemos suponer que a él le gustaría que lo recordáramos practicando sus enseñanzas. Navidad es mucho más que completar un cheque y hacer una donación. Es mucho más que el intercambio de regalos, es mucho más que reunir a la familia, es mucho más que patrocinar la cena de la empresa y reunirse con jefes y empleados alrededor de la misma mesa. La verdadera celebración de la Navidad de Jesús es la vivencia de sus enseñanzas en el día a día. No obstante, nos limitamos a alimentarnos excesivamente, sin acordarnos de quienes siquiera tienen un plato de comida, a abusar del alcohol, a hacer regalos caros como si tal actitud reemplazara nuestras fallas durante lo que pasó en el año. Abrazamos a aquellas personas de quienes hablamos mal o que nos dañaron, no porque cambiamos de actitud o porque las perdonamos, sino por conveniencia, por ser una costumbre de desearnos felices fiestas sin sentir nuestras palabras, sin que seamos sinceros. Navidad es mucho más que adornos, regalos, fiestas, luces y celebraciones. Navidad quiere decir nacimiento, vida y crecimiento. Y la Navidad de Jesús tiene un significado muy especial para el mundo. Debe ser meditada todos los días y vivida de la mejor manera posible. Al parecer todavía no nos enteramos de que Jesús ha nacido y la verdad es que tampoco coincidimos en la fecha de su nacimiento, porque el verdadero significado de la venida de Jesús es marcado por el día en el que Él nace dentro de nosotros. No importan las conveniencias sociales, religiosas, los desacuerdos históricos, lo esencial es saber. Y para nosotros, ¿cuándo nació Jesús? Para que reflexionemos al respecto, usaremos un texto cuya autoría se le atribuye a Francisco Cándido Javier, basándose en el texto de Vinicius. Preguntémosle a María de Magdala dónde y cuándo nació Jesús, y ella nos responde: Jesús nació en Betania. Cuando su voz llena de pureza y santidad me despertó la sensación de una vida nueva con la cual jamás había soñado. Preguntémosle a Francisco de Asís qué sabe sobre el nacimiento de Jesús y nos contestará: nació el día en que entregué mi bolso, mis ropas e incluso mi nombre en la plaza pública para seguirlo incondicionalmente, pues supe que solamente Él era la fuente inagotable de amor. Preguntémosle a Pedro cuándo se dio el nacimiento de Jesús y nos responderá: nació en el patio del palacio de Caifás, en la noche en que el gallo cantó por tercera vez, en el momento en que lo había negado. En ese instante despertó mi conciencia para la vida verdadera. Preguntémosle a Pablo de Tarso cuándo se dio el nacimiento de Jesús y nos responderá: nació en el camino de Damasco, cuando intensa luz me envolvió y me cegó, y pude ver su noble y serena figura que me preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciego pasé a ver un mundo nuevo cuando le dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Preguntémosle a Juana de Cusa dónde y cuándo nació Jesús y nos contestará: Jesús nació el día en que estaba atada al palo del circo en Roma y el pueblo gritaba: niégalo, niégalo, y el soldado con el hachón encendido me decía: tu Cristo solo te enseñó a morir. En ese momento, sintiendo el fuego por mi cuerpo, pude decirle con toda certeza y sinceridad: no solo eso me ha enseñado Jesús, además me enseñó a amarlo. Preguntémosle a Tom dónde y cuándo nació Jesús y nos contestará: Jesús nació el día inolvidable en que me pidió tocar sus llagas, y pude atestiguar que la muerte no tenía poder sobre el Hijo de Dios. Solo entonces comprendí el sentido de sus palabras: soy el camino, la verdad y la vida. Preguntémosle a Lázaro dónde y cuándo nació Jesús y nos responderá: Jesús nació en Betania en la tarde en que visitó mi túmulo y me dijo: Lázaro, levántate. En ese momento comprendí por fin quién era Él, la resurrección y la vida. Preguntémosle a Judas Iscariote cuándo se dio el nacimiento de Jesús y nos contestará: Jesús nació cuando miraba su juicio y su condena. Comprendí que Él estaba por encima de todos los tesoros terrenales. Por fin, preguntémosle a María de Nazaret dónde y cuándo nació Jesús y nos responderá: nació en Belén bajo las estrellas que eran un poco de luces que guiaban a los pastores y sus ovejas a la cuna de paja, cuando lo sujeté en mis brazos por primera vez
de un nuevo tiempo a través de aquel niño que Dios enviaría al mundo para enseñar a los hombres la mayor ley de amor. Y para nosotros, ¿cuándo nació Jesús? Si no tenemos la respuesta, tal vez Cristo todavía no ha nacido entre nosotros y es necesario cuidar para que nazca, que podamos entender el verdadero significado de la Navidad, para que todos los días de nuestras vidas llevemos el Espíritu de Jesús en nuestras almas, manifestándolo a través de actitudes de amor. Recordemos el cumpleaños el 25 de diciembre, no solo a través de una oración de agradecimiento, sino también tratando con cariño y respeto a nuestro prójimo, proporcionando recursos materiales a quienes carecen de lo básico, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. De cierto os digo que cuando lo hiciste uno de nuestros hermanos más pequeños a mí, lo hiciste. Mateo, en el capítulo 25, versículos 35 al 40. Felices fiestas. Gracias. Pues cada quien dará una interpretación de cuándo realmente nació Jesús y cómo debemos practicarlo en estas fechas que se avecinan, ¿verdad? Sobre todo el amor que Él nos inculcó, que debe ser la prioridad en estas fechas, y a nuestro prójimo. No sé si alguien quiere comentar sobre mí. Continúo leyendo las letras del abecedario de la Navidad. La letra E indica estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades. La letra F, facilitar las cosas dando soluciones y no creando más problemas. La letra G, ganar la confianza de nosotros compartiendo con ellos sus preocupaciones. La letra H, heredar la capacidad de aquellos que saben ser sinceros con valentía y con respeto. La letra I, interceder por nosotros a Dios antes de hablarles sobre nuestras cosas. Y la J, juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan. Ahora seguimos con las conferencias. Bien, mis hermanos, ¿cómo han estado? Muy buenos días. El día de hoy pues preparé un tema que vamos a hablar un poquito. Yo creo que de ese tema hay mucho que hablar y no me va a dar tiempo. Entonces solo tengo un tiempo limitado, pero vamos a ser bien puntuales y vamos a tratar los fenómenos. El tema es los fenómenos espirituales. Allan Kardec, en el libro de los Medios, en 1800, le puso fenómenos, pero realmente no son fenómenos, son manifestaciones. ¿Sí? Fenómenos, si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué nos quiere decir que es un fenómeno? Es algo raro, una cosa fea, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces Kardec no hallaba cómo ponerle ese nombre y le puso fenómenos espirituales. ¿Sí? Pero prácticamente, como ya estamos incluidos nosotros en el estudio del espiritismo, ya le damos otro tamiz a esos fenómenos, que son manifestaciones, no son fenómenos. Si nosotros decimos fenómenos, estamos diciendo que los espíritus son fenómenos, y no son ellos fenómenos, son manifestaciones. Cuando un ser abandona el cuerpo material y pasa al plano espiritual, él se encuentra en una encrucijada que no sabe si está aquí o no está aquí todavía. Pasa un proceso y en ese proceso que él pasa para concientizarse de que él ya no forma parte de esta materia y de este mundo material, entonces él viene y trata la forma de cómo manifestarse. ¿Sí? ¿Cómo manifestarse? Si son nuestros seres queridos, ¿qué van a hacer ellos? Tratar la forma de cómo llamar la atención, tratar la forma de cómo manifestarse y decirle, hoy, vean, por favor, escuchan, estoy vivo, no me he muerto, estoy aquí con ustedes. Y el libro de los espíritus de Allan Kardec nos dice que los hermanos que han desencarnado andan con nosotros, están con nosotros y no nos dejan hasta que pasan un proceso
donde ellos ya pasan a otra etapa. Pero ellos viven con nosotros, conviven con nosotros, sufren con nosotros y son alegres como nosotros. Entonces ellos se manifiestan. Por ejemplo, mueven algún escritorio, tiran las sábanas, tocan las puertas, tiran las puertas. Esas son manifestaciones. Y nos están diciendo, hey, aquí estoy. Mírenme, por favor, escúchenme, aquí estoy. Pero como nosotros no tenemos esta facultad, no lo podemos ver. También nos hablan, nos aconsejan, ¿sí? Nos regañan, nos jalan las orejas, nos conducen en el buen camino. Pero como no tenemos la facultad auditiva desarrollada, no les podemos escuchar. Y crean ustedes, ellos se enojan, porque se sienten tan impotentes que ninguno de nosotros le hacemos caso. Pero están ahí, a la par de nosotros. Nos están ayudando. Y también se dan otras manifestaciones. Por ejemplo, vamos a poner la manifestación. Cuando a ustedes se les acercan los hermanos, algunos que tengan sensibilidad, sienten escalofríos, ¿sí o no? A un acercamiento de una entidad siente uno escalofrío. Y dice uno, ¿qué está pasando? Pero no, ahí están los hermanos que se le acercan a uno y lo están cuidando. Pero como uno, lamentablemente, no todos tenemos las facultades desarrolladas, todos tenemos esas facultades, pero no las hemos desarrollado. Entonces nosotros le decimos fenómenos, ¿va? Es un fenómeno que pasó. Y eso, pero como nosotros ya somos estudiantes espíritas, ya no vamos a decir ¿qué? Fenómenos espíritas. Y no son manifestaciones. Manifestaciones. Es increíble, muchos no creen, pero los hermanos espirituales, por su desesperación, hacen lo posible para llamar la atención. ¿Sí? Llaman la atención de cualquier forma, para que nosotros los escuchemos. Oh, ay, pero si es un enemigo, si es un hermanito que desencarnó, yo le debo un montón. Si la ley de causa y efecto, oye, permite que ese hermano se cobre todo lo que nosotros le hicimos, así va a ser. Muchos provocan accidentes, muchos provocan a hermanos que están trabajando, se queman, hermanos que están haciendo alguna actividad, se golpean. ¿Pero por qué? ¿Será que pasa por pasar de la nada? No, tenemos una deuda, hay una causa y hay un efecto. Y todo está manifestándose, todos se están manifestando. A este me hizo esto y yo me la voy a cobrar. ¿Han escuchado ustedes? Han venido hermanos que han utilizado los medios y se han manifestado, maltratando a los hermanos, diciéndoles me las vas a pagar, diciéndole esto y aquello, ¿sí? Porque son deudas. Nosotros sabemos qué le hicimos a ellos anteriormente. Entonces ellos, en su desesperación, ¿qué es lo que hacen ellos? Vengarse. Tratan de agarrar elementos, energías de todo tipo y tratan de hacer ese daño que nosotros hicimos. Pero tienen un límite. Tienen un límite. Los hermanos que son así tienen un límite. Hay hermanos guías espirituales que les dicen, bueno, aquí ya no puedes pasar más allá. ¿Por qué? Si lo dejamos, dicen los hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Estamos violando qué? La ley. ¿Qué ley? De libre albedrío. ¿Sí? De libre albedrío. Y así, hermanos, nosotros vivimos constantemente, peor si somos medios, vivimos constantemente asediados por los hermanos. Los que son medios acá no me dejarán mentir. ¿Sí? Somos bombardeados de todas formas y asediados por los hermanos. Nosotros tenemos esa ventaja que somos medios. Hablamos con ellos y sentimos, pero los que no, ¿a qué se les atribuyen ellos? Ah, que fue por casualidad que me pasó, fue porque no puse atención y no le tomamos a mayor importancia. Pero son manifestaciones, son manifestaciones.
nosotros también nos manifestamos con ellos, nos comunicamos con ellos. Hay hermanos que se manifiestan de otra forma. Si ustedes no me dejarán mentir, se levantan el siguiente día alegres y felices, ¿sí? Pero hay otros días que se levantan sin energía, pesimistas, sin ganas de hacer nada. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay hermanos que se han denominado vampiristas. Son vampiros. ¿Qué hacen ellos? Absorber ¿qué? La energía que ustedes tienen. Se aprovechan de esa energía. De esa forma se están manifestando. Y sacan toda esa energía que ustedes tienen y los dejan ¿qué? Cansados, agotados, ya no quieren hacer nada, etcétera, etcétera. Y es diferente cuando se le acercan a uno hermanos que vibran y que tienen buena energía. Uno lo siente, uno lo siente. Esas son otras de las manifestaciones de esos hermanos. También hay hermanos que se manifiestan para tomar la atención, agarran energías y ¿qué hacen? Si yo estoy trabajando, fíjense que yo dejé aquí, por ejemplo, un martillo, o dejé la calculadora, o dejé mi celular, cuando ustedes regresan me avisan. Pero si ahí lo dejé. ¿Pero quién se lo llevó? Solo usted estaba. ¿Quién lo tomó? Y solo lo trasladaron. ¿Cómo se llaman esos hermanos que trasladan? Aportes. Aportes. Se está manifestando ahí. Y se ríen, vieron ustedes cómo se ríen. Ah, ya, me las va a pagar, le voy a quitar el celular, lo voy a poner de otro lado. Vienen ustedes maltratando a todo el mundo. Si dejé ahí eso, si dejé aquello, no está ahí. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Esas son manifestaciones también. ¿Sí? Los hermanos también intervienen ahí. Tal vez lo hacen por malicia, o tal vez se lo hacen por fastidiar, o porque ustedes se alteren, que se descontrolen. Cambian las cosas. Las materializan o las desmaterializan de un lado a otro. Y uno buscando, ¿va? Tirando todas las cosas ahí, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? Y el cuate risa de risa, ¿va? Y uno ahí buscándolas. ¿Sí? Miren cómo se manifiestan los hermanos. Y hay un montón de manifestaciones. Hay un montón de manifestaciones. Y a veces uno no les da la explicación lógica. Pero todo en la vida no pasa por querer pasar. Todo tiene una razón. Todo. Nada pasa por capricho, nada pasa porque yo me descuidé. No, todo tiene una razón por qué en la vida. Esas son las manifestaciones. No son fenómenos, como dicen en el libro de los medios de Allan Kardec. También tenemos otras manifestaciones que son manifestaciones verunímicas. Hay un montón, y bastantes. Hay hermanos que se manifiestan su enojo, su alegría, cuando hay mediums que son intermediarios y prestan su cuerpo para que los hermanos se manifiesten. ¿Sí? Y hay manifestaciones mediunímicas de cualquier tipo, como también hay manifestaciones de obsesiones. También. Uy, no caigamos ahí. Porque una obsesión es lo más delicado que puede haber. Porque hay hermanos que también trabajan bien como trabajan mal. Peor si es una deuda, de una deuda bárbara que yo tengo, el hermano tarde o temprano me va a encontrar, me va a obsesar, y ahí va a ser el problema. Y él se va a manifestar su odio ahí por esa otra persona. Entonces, las manifestaciones espirituales, como ven ustedes, algunas que he tratado, hay demasiadas, hay muchas. Y lamentablemente muchos, como no estamos incluidos dentro del espiritismo, se los atribuimos a otra cosa, a otros aspectos, y no le damos ese razonamiento que son hermanos que están provocando todas esas manifestaciones. ¿Pero por qué lo hacen? Imagínense ustedes, se han de enojar si alguien les habla y
ustedes no les responden, ¿va? Grosería. ¿Sí? Yo les estoy hablando, pero no me escuchan. Yo les estoy viendo, pero ellos no me miran. Yo estoy haciendo eso, pero no, ¿qué hago? Ellos hacen un montón de cosas, de maravillas, para que ustedes entiendan, comprendan qué es lo que quieren esos hermanos con nosotros. Y por eso están los medios, sirven de ese canal, y se manifiestan por medio de los hermanos. ¿Sí? Como les digo, no todo es feo, no todo es malo, todo tiene un porqué en la vida. Si nosotros estamos pasando algo, es porque tenemos que pasarlo. Yo siempre he dicho, nadie puede cargar la carga de otro. Cada uno de nosotros tenemos nuestra carga, tenemos nuestra responsabilidad y tenemos toda la obligación de llevar esa carga donde corresponde. Nadie va a sufrir lo que sufre el otro hermano. ¿Sí? Nadie. Todos tenemos que pasar muchas pruebas y tenemos que aprender a perdonar, a comprender a los hermanos y a comprendernos y a perdonarnos a sí mismos también. ¿Sí? Los hermanos espirituales ahí están con nosotros todos los días, las 24 horas del día. Ellos no tienen vacaciones, ellos no tienen descansos, ellos siguen trabajando con nosotros las 24 horas. Nosotros somos los que descansamos mucho, demasiado. Así es que ese es el tema del día de hoy. No me extiendo más porque hay mucho que hablar de eso, y eso es lo que les digo, esas son las manifestaciones, no son fenómenos, son puras manifestaciones. Así es que mucha oración con los hermanos, nosotros nos podemos comunicar con ellos, orando, pidiéndoles perdón y que nos ayuden a seguir adelante. Así que nosotros somos los que tenemos que poner primero el primer paso, si no nadie lo va a dar con nosotros. Así es que no sé si tienen alguna duda o quieren. ¿Está abierto el tiempo todavía? ¿Sí? Sí, yo quiero comentar que hay que tomar en cuenta siempre que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces, en este caso, tenemos que cambiar nuestras malas actitudes, o sea, enderezar nuestras actitudes. De lo contrario, vamos a ser víctimas de venganza, solamente. Gracias. ¿Algún otro hermano? Bueno, entonces, ahí lo dejamos y muchas gracias por su atención. Y oremos mucho, porque hay hermanos que necesitan mucha oración de nosotros. Y más que todo, cambiemos. Si nosotros no cambiamos, ¿qué vamos a traer? Hermanos, Venganza. que nos van a estar fastidiando toda la vida, hasta que nos descarnemos. Toda la vida. Nosotros tenemos en nuestras manos esa arma que es la oración, el cambio, ¿sí? El cambio, porque nosotros como espíritas tenemos que ser ejemplos de cambio, ¿sí? Como dice el cartel, ¿cómo se lo reconoce al verdadero espírita? Por su Cambio moral. su cambio moral. Así que los exhorto y muchas gracias por su atención. Estoy leyendo, hermanos Limpias, un abecedario para la Navidad. Vamos por la letra L. La L significa limitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo. La M, mediar entre los compañeros que no se entienden. La N, necesitar de los otros sin ningún prejuicio. La O, olvidar el miedo al que dirán dependiendo de la opinión de los demás. Y la P, preocuparse por los más débiles o más necesitados. Terminando esto, entonces vamos con el hermano Aris, que nos tiene preparado un tema muy especial, muy importante. Adelante. Y agradecerles por la oportunidad de estar en esta escuela en este momento. Soy, podría decirse, de la promoción del hermano Gerardo Grajeda. Lo conocí a él en Luz y Caridad. Estando con él tuvimos pues una experiencia muy bonita, que tal vez se las voy a contar así de forma rápida, aparte del temita que quisiera tomar en cuenta, pero
me sucedió que estando en la Escuela Luz y Caridad, yo me acababa de casar, mi esposa tenía 8 meses de embarazo y ella tiene clarividencia. Y bueno, cuando pidieron ahí que todos los que tenían mediunidad pasaran al frente, así como lo hacían en Luz y Caridad en ese tiempo, yo le dije a mi esposa que pasara y que estuviera ahí a ver si miraba algo, pues, ¿verdad? Y entonces, en esa oportunidad, todavía estaba bien activo el hermano Gerardo en esa oportunidad, y mi esposa pasó, pero cuando empezó la actividad, resulta que pasaron 2 espíritus, dos medios, que eran enemigos. Era una madre y su hijo. Su hijo en un medio y la madre en otro medio. Pero el hijo reclamándole y odiándola, demostrándole cómo la odiaba por todo el amor que no le había dado. O sea, era un hijo despechado, podríamos decir. Pero yo, digamos, estaba entre el público viendo, y en ese momento me vino la idea de que había hecho yo con mandar a mi esposa a estar arriba, ¿verdad? Estar donde estaban todos los medios. Entonces dije yo, por los seres que se estaban presentando en ese momento, dije yo, están emanando energías, lógicamente no armónicas, sino que desarmónicas. Pues. Entonces dije yo, eso va a afectar al bebé. Y entonces, Dios mío, ¿qué hago? Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue empezar, en el nombre de Dios y de los espíritus, empezar a pedirles que me ayudaran, y empecé a enviarle el pensamiento a donde estaba mi esposa, y la empecé a pedir que se formara una esfera de cristal, así, que la cubriera, que la envolviera y la protegiera, para proteger al bebé que estaba por venir. Y así pasó, terminó la actividad, y entonces cuando terminó la actividad, salimos con mi esposa, y entonces yo le pregunté qué experiencia había tenido, pues, ¿verdad? Y me llamó la atención y me agradó, digamos, lo que me contestó, porque me dijo, fíjese que cuando se presentaron los 2 espíritus que estaban en conflicto, yo empecé a ver, me dijo, que se fue formando de abajo, poco a poco, una especie, me dijo, como pared de cristal, que se formó como que fuera una burbuja, y me dejó dentro de ella, me dijo, me cubrió totalmente. Y cuando me dijo eso, me dije, gracias Dios mío, dije, qué lindo es, pero me enseñó algo que después lo comenté yo en esa oportunidad con mi hermano Gerardo. Le conté a él la experiencia de lo que me había pasado, y yo aprendí que realmente en la mente tenemos una potencia de creatividad tan grande que no sabemos utilizar todavía ese instrumento que tenemos, porque sabemos que el pensamiento es energía y el pensamiento no se pierde. Y cuando nosotros algo lo hacemos por amor, se concretizan las cosas. Pero también cuando lo hacemos con odio, con malas vibraciones, con malos pensamientos, también se concretizan. Por eso es que, por ejemplo, las que son madres o padres, ¿ya? Cuando sus hijos, por ejemplo, se van al colegio, se van al trabajo, por ejemplo, la madre, Dios hijo, que Dios te acompañe y que los hermanos vayan contigo, o cualquier pensamiento. ¿Por qué? Porque le están enviando una energía de amor tan potente que los protege y los cubre, pues, y los protege. Y les cuento esto, pues, porque por lo que decía el hermano, digamos, de que tenemos que estar todos atentos siempre, porque todo lo que está pasando es acción en la atmósfera, ¿verdad? Y les cuento esto, pues, porque tuve la oportunidad de comentárselo al hermano Gerardo, y pudimos
hablar al respecto, pues porque yo estaba en ese momento pues muy feliz de un hecho que se había dado, que lo había yo logrado comprender y comprobar de que sí era una realidad del pensamiento dirigido. Hermanitos, conocemos la pregunta 625 del Libro de los Espíritus. Algo tan grande y tan lindo. Cuando pregunta Kardec, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre, perdón, para que le sirva de guía y de modelo? Y la respuesta tan simple, ¿verdad? Ved a Jesús. Algo tan fantástico y tan maravilloso. Y quería solamente recordarles esa pregunta, que es bueno que constantemente la estemos meditando y analizando, porque eso nos va a dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes y del por qué tanto el hombre se ha afanado, digamos en las filosofías de diferentes religiones, siempre tratar el concepto de Jesús, pero siempre de diferentes maneras y diferentes formas. Gracias a Dios tuvimos una oportunidad que en el año 1852 tuvimos la oportunidad de que el mundo espiritual voltease a ver a nosotros los encarnados. Y me llama la atención esto que les voy a decir, porque concuerda con lo que la hermanita decía al principio, que dentro de la historia se habla de que Jesús nació prácticamente 5 años antes de lo que tenemos nosotros, digamos, en el calendario gregoriano manifestado. En una oportunidad yo estaba investigando un poco las informaciones que el maestro Emmanuel, guía de Chico Javier, hablaba, y él decía de que la codificación espírita la tomábamos como que había empezado en 1857, cuando apareció el Libro de los Espíritus. Pero él decía que no era así, sino que teníamos que tomar 5 años antes, en 1852, cuando el Espíritu de Verdad inició la actividad, digamos, para empezar a planificar ya, digamos, la estructura del Libro de los Espíritus. Y a mí me llama la atención porque yo empecé a hacer una investigación de este maestro Emmanuel, y en el momento en que se celebraba en el planeta los 100 años del espiritismo, y según el cálculo que decía el maestro Emmanuel, eso venía a darse en 1952. De esa parte, al tratar de conceptuar un poco aspectos de otras filosofías que hablaban antiguamente de astrología o astronomía, que era no más que la observación de las constelaciones que hacían nuestros hermanos los griegos, algo tan perfecto, y que hoy se ha descubierto que también nuestros hermanos mayas tenían sus observatorios donde también observaban las mismas constelaciones que pasaban enfrente de nuestro sistema solar, y servían, digamos, como medidores de tiempo, pues. Entonces, en la época de 1952, cuando se cumplían 100 años del inicio de la codificación espírita, en ese momento, al mismo tiempo estaba iniciando la famosa era de Acuario, que hablan algunas corrientes filosóficas como un tiempo. Y sabemos nosotros que todo el proceso desde que vino el Maestro Jesús hacia adelante, esos estudiosos de esas corrientes le llamaron era de Piscis. Esas eras no es más que el tiempo en que nuestro sistema, nuestro sistema solar
con otras estrellas, que son un grupo que se llama Pléyades, están midiendo en el universo todas esas constelaciones que están girando alrededor, y que es parte de la historia de nuestro planeta, en donde vemos que el hombre no apareció, digamos, con la creación mitológica de Adán y Eva, sino que, digamos, la historia del hombre en la tierra, encarnado en la tierra, data de muchos millones de años. Todo esto ya descubierto, pues. Pero podemos nosotros ver que al irnos al tiempo actual, donde decimos que estaba empezando esa era de Acuario, digamos, que es la constelación que está enfrentada ahora a nuestro sistema solar, y que va terminando esa era de Piscis, digamos, se forma un traslape. No, las eras, digamos, no empiezan en el momento que una termina, sino que siempre hay un traslape. Entonces, iniciando la era de Acuario y va terminando la era de Piscis. Ese tiempo de separación entre esos dos puntos es el tiempo actual que estamos viviendo. Y a muchos nos tocó, digamos, prácticamente nacer dentro de esa etapa más o menos de los 50 para acá. Digamos, hemos estado viendo los diferentes cambios que se han estado dando en el planeta, tanto tecnológicos como filosóficos. Vemos cómo, digamos, hemos podido nosotros recibir todo ese cúmulo de energía instructiva que los hermanos espirituales han dado para el planeta Tierra, que no es más que el espiritismo, y que hoy nos ha tocado a nosotros estar presentes viendo todos esos cambios, pero al estar investigando al espíritu Emmanuel, vemos que él ha dado, digamos, unos aspectos muy interesantes, y pide que analicemos la pregunta 628. Esa pregunta 628 dice: ¿por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos? Estamos hablando de la verdad. Y vemos, por lo que decía el hermano, que realmente los hermanos espirituales vienen a apoyarnos para ese descubrimiento que cada uno de nosotros tenemos que hacer de nuestra verdad. Y esa verdad que es de cada uno de nosotros, poco a poco tiene que ir concordando con la verdad de nuestro hermano y semejante. Y ese es lo lindo, esa es la concretización a la que tenemos que llegar. La respuesta dice: con todo, para el hombre estudioso, no hay ningún sistema filosófico antiguo, tradición o religión que pueda despreciarse, pues todos contienen gérmenes de grandes verdades que, aunque parezcan contradecirse unas a otras, dispersas como se hallan en medio de accesorios sin fundamento, resulta muy fácil coordinar, gracias a que el espiritismo ofrece la clave de una infinidad de cosas que hasta ahora han podido parecer irracionales y cuya realidad hoy se muestran de una manera irrecusable. Por consiguiente, no dejes de buscar en esos materiales temas de estudio, porque los hay muy valiosos y que pueden contribuir de sobremanera a vuestra instrucción. Esa es una inquietud que yo he tenido, de que realmente muchas veces tendemos a fanatizarnos aún ya en el espiritismo. Podemos existir muchos fanáticos de la teoría del espiritismo, y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso nos hace dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque traemos distintas encarnaciones donde en una oportunidad, estando en una reunión como esta, había una discusión de dos disertantes que no estaban de acuerdo uno con el otro,
o los que estaban presentes con conceptos que muchas veces cambian y que pueden ser que digan lo mismo, pero lo dicen de diferente forma. Pues entonces se volvió una especie de diálogo, pero muy conflictivo. Y en un momento se me acerca un hermano, y ese hermano era pues una persona madura, digamos, desencarnado, pero digamos, me imagino, estaba escuchando todo lo que estaban hablando y posiblemente no estaba de acuerdo con esa discusión. Y me dice, muchos de ustedes que en el ayer fueron hechiceros, curas y tal vez inquisidores y negaron la verdad, hoy vienen con un poquito de más evolución a predicar parte de la verdad que antes negaron. Híjole, bueno, yo entregué en el momento, me pidieron pues que entregara lo que estaba escribiendo así de algo rápido, y eso calmó la discusión. Cuando yo llegué a mi casa le dije a mi esposa, esto es para mí, y me sentí muy comprometido con eso. ¿Por qué razón? Porque traemos unas encarnaciones donde hemos sido, digamos, instrumentos de ataque hacia las enseñanzas del Maestro Jesús. Tenemos que hacer conciencia de ello, no sentir, digamos, culpabilidad fuerte por todas esas encarnaciones donde tal vez cometimos grandes errores, donde tal vez atacábamos la verdad. ¿Por qué razón? Porque esos errores que provocaron muchas veces en nosotros encarnaciones de dolor, de desesperanza, también nos hicieron en buscar la verdad. Y hoy en esta encarnación se nos ha dado la oportunidad de que estemos reunidos buscando el conocimiento a través del espiritismo. Eso me llama a mí la atención, si algunos de ustedes vieron la película de Divaldo, por ejemplo, cómo él traía un obsesor de hace 400 años, a quien Divaldo, por su culpa, digamos, ese se suicidó, digamos, ese espíritu se suicidó, y estaba prácticamente 400 años persiguiéndolo para vengarse de él. Y vemos cómo se curó esa obsesión tan solo porque él recogió a su madre encarnada en una bebé que se fueron a dejar al orfanatorio de él, y él al recibirlo por consejo de Juana de Angelis, ahí neutralizó ese odio que traía ese espíritu obsesor. Digamos, como es tan amplio todo esto de hablar, y a mi hermano tocó algunas cositas de ello, yo había visto y había tenido experiencias, digamos, de hermanos que están viviendo una obsesión, y en todos casi había visto que el aspecto uniforme de la obsesión, yo había visto odio y venganza, que regularmente los espíritus que estaban manifestando esa obsesión eran seres que no eran malos, pero digamos, podríamos decir que las acciones nuestras las habían hecho sufrir, sentirse, y entonces de esa manera ellos generaron odio y venganza por culpa nuestra, y entonces ellos se quedaron flotando, atrasados, solo persiguiendo cómo desquitarse, cómo terminar ese odio que sentían, pues. Entonces todo eso me llamó la atención, porque hace algunos días me llegó un caso que nunca lo había tenido, pero era un caso de una obsesión por amor. Una obsesión, fíjense, una obsesión por amor. No la obsesión, digamos, común que vemos siempre, donde hay un espíritu que está odiando y que está... La obsesión no puede ser por amor. Bueno,
Está bien. Voy a solo en una forma rápida. Pasó una situación de que había una pareja que tenía... Usted decía que era del libro de los espíritus. Sí. Ah, perfecto. Solo eso era lo que quería saber. Muchas gracias. Ah, interesante. Ya solo falta Leonardo Jorge con dar su tema. Y para poder terminar el abecedario, voy a leer otras 5 letras del abecedario. Y sería la Q, querer siempre el bien de las personas. La R, respetar las opiniones de los demás, los derechos de las personas y los animales. La S, salir al encuentro del otro, no esperando que él dé el primer paso. La T, tolerar los defectos propios y ajenos con sentido del humor. La U, unirnos todos para vivir en paz y armonía. Se sienta mal porque está parando el tiempo, ¿eh? No. Sino que sí se ve que usted tiene un gran conocimiento, pero el tiempo, como lo repito, es muy poco en las escuelas. Y a veces también uno quiere dar, pero a veces confunde uno los demás. Sí, No disculpe, es entiende. que hay mucha presencia del hermano Gerardo y Sí. eso me emocionó al principio, digamos, Sí. porque No, mucha yo solo energía estaba muy linda. pidiéndole disculpas, ¿verdad? De que, No, al contrario, gracias. digamos, dentro del campo espírita no debe existir el egoísmo, ¿no? Sino que al contrario, todo aquel que venga, ¿no? Y así aprendemos un poco nosotros, porque lo debían. Ahora yo les voy a leer algo que escribí, ¿verdad? Respecto al... A veces uno no está de acuerdo con los conceptos que se viertan en la lectura, como dijo usted, ¿verdad? De que hay mucho antagonismo. ¿Por qué? Porque en otra existencia venimos muy cargados y aún marcamos dentro de nuestro psiquis del pasado esos conceptos y los ponemos a prueba aún que ya pasó la moda de estos conceptos, ¿no? Ahora son otros que tienen que ir, ¿cómo se llama?, manejando conforme la evolución de la Tierra y el concepto que la ciencia nos deja en sus experiencias, ¿no? Y en su conocimiento. Entonces voy a comenzar, dice el espiritismo. Ni los antiguos sabios de la Grecia, ni los grandes pensadores de nuestros días han podido escribir ni definir una obra tan perfecta, tan llena de episodios interesantes y de sucesos conmovedores como encierra ese volumen divino llamado hombre. Ni Voltaire con su profundo estudio del corazón humano, ni el célebre Rousseau con su contrato social, ni el inolvidable Lord Byron con sus nostalgias sublimes y sus pesimismos desconcertantes, ni el autor del Quijote, ni el de Cervantes Saavedra, ni el primer poeta y filósofo del siglo XIX, Víctor Hugo, ninguno ha llegado a idear una tragedia con escenas tan emocionantes como se encuentra en la historia de algunos seres que nunca la inventiva humana tiene tan vivos colores como la amarga realidad de la vida. Yo he leído muchísimo en este mundo. A los 10 años conocí el valor de lo que leía. Y durante 4 lustros he hojeado toda clase de libros, llegando a familiarizarme tanto con las novelas, con las crónicas, con las memorias, impresiones, historias y relatos de viajes que al comenzar a leer un volumen por el prólogo decidía cuál sería el epílogo, hasta hacérseme monótona
la lectura y decir como aquel indiferente del cuento que cuando iba al teatro se dormía tranquilo y al despertar se preguntaba a sus amigos, ¿se casó o se murió? Así discurría yo al comenzar la lectura de un libro, hasta que decidí buscar la fuente de la historia humana en la frente del hombre y en la sonrisa de la mujer. Cada ser humano que conozco me sirve de modelo para mis estudios. Y así como los médicos de nuestros días hacen sus experimentos de inoculaciones en distintas especies y hasta prueban el efecto de sus medicinas en sí mismos, como lo hizo Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, y otro sabio cuyo nombre no recuerdo en este momento, que probó en sí mismo el efecto que producía el cloroformo. Yo estudio, leo y tomo apuntes en esas criaturas que si se las mira atentamente se ve que llevan en su rostro un jeroglífico trazado por el lápiz del dolor. El haberme dedicado a la propaganda del espiritismo me ha hecho conocer a muchísimos desgraciados. Algunos de ellos me han contado espontáneamente su historia. En otros me ha costado el trabajo de ir leyendo línea por línea en la arruga de su frente, en la expresión de sus ojos, en la inflexión de su voz y en la amarga sonrisa de sus labios. Y he creído en la verdad del espiritismo, más que por sus fenómenos, por la influencia moralizadora que ejerce sobre el carácter, las costumbres y las pasiones humanas. Este fenómeno producido por la comunicación de los espíritus es superior en grado máximo a todos los aportes, apariciones, escritura directa y demás manifestaciones de los seres de ultratumba. Nada es más difícil en la tierra que cambiar el modo de ser del hombre. Hay vicios tan arraigados y malas costumbres tan inveteradas que dominan en absoluto, y todo lo más que en una existencia se consigue es avergonzarse de ellas y tratar de ocultarlas. Esto ya es algo, puesto que se comienza por evitar el mal ejemplo, pero dista mucho de ser lo suficiente para regenerarnos, mientras que la comunicación de los espíritus logra en algunos hombres lo más difícil, extirpar de raíz pequeños defectos que suelen pasar inadvertidos para el mundo, pero no por eso dejan de producir un daño inmenso al que los tiene. Se nos dirá tal vez que la mayoría de los espiritistas tienen las mismas debilidades y flaquezas que los demás hombres. ¿Quién lo duda? El espiritismo no ha venido a ser santos, ha venido a operar una reforma grande, profunda, trascendental, y por esta razón su trabajo es lento, que mientras más gigantesca es la obra, más tiempo se necesita para llevarla a cabo, debiéndose también considerar que el espiritismo encuentra a la humanidad sumergida en la más humillante degradación. ¿Por qué? ¿Qué mayor envilecimiento para el espíritu que comprar una salvación por un puñado de oro, o creer que el acaso acumuló las moléculas que componen su cuerpo, de igual manera que el simón amontona los grados de arena en el desierto? Las religiones han empequeñecido al hombre, la falsa ciencia le ha enorgullecido, y el espiritismo tiene que luchar con los ignorantes y con los fatuos, o sea, con los tontos de
de buena fe y los mentecatos envanecidos con su afán de saber. Entre tanta cizaña, tiene que implantar el ideal de la justicia, grande y justa, y despertar en el hombre el sentimiento de su dignidad, haciéndole comprender que no hay más cielo ni más infierno que nuestras obras buenas o malas. Tiene que demostrar el espiritismo al obcecado materialista que su yo pensante no es un poco de fósforo que en mayor o menor cantidad llena las cavidades de su cerebro, puesto que éste, en un momento de crisis, queda inerte. La masa cerebral pierde su vibración y la rápida descomposición de la materia orgánica disgrega el cuerpo, mientras que el entendimiento y la voluntad que le hicieron funcionar sigue vibrando, y yo sobrevive revestido de otra envoltura menos grosera, pensando y sintiendo y queriendo fuera de la materia material. Como se ve, el espiritismo está llamado a verificar una revolución completa en todas las clases sociales, en todas las esferas de la vida, en todas las inteligencias, y otra tan colosal que no se puede consumir en un corto número de años. ¿Qué le cuesta al hombre separarse de los vicios que le complacen y de religiones que le tranquilizan con sofismas que parecen verdades mientras no se analiza a la luz de la razón? Hay nada más cómodo que pecar, confesarse, recibir la absolución de nuestros pecados y volver a pecar, con la seguridad de que la bendición de un sacerdote ha de abrirnos las puertas del cielo. ¿Y qué diremos de los materialistas? Que nada encuentran en la creación superior a ellos, creyéndose modestamente el cerebro del universo. Y donde hay seres más felices que los indiferentes, que no se preocupan por nada. Decirles que estudien y averigüen por qué nacieron es exigirles un innato sacrificio. El estudio del espiritismo viene indudablemente a destruir la paz de algunas existencias que se deslizan en la molicie, flores inodoras, árboles improductivos. El espiritismo viene a despertar grandes remordimientos, a destruir muchas ilusiones engañosas. Es el microscopio con el cual vemos nuestras ocultas miserias, cómo son nuestra vida, nuestro solapado amor propio, nuestra falsa modestia, nuestra sorda murmuración, nuestra escondida avaricia y otros innumerables defectos, consecuencia natural de las anteriores causas, que un gran número pasan inadvertidos en la sociedad, como pasan a nuestra vista los millones de infusorios que se agitan en una gota de agua. Para estudiar el espiritismo se necesita que el espíritu esté preparado para ello, bien por el progreso adquirido, bien porque sus muchos desaciertos le hayan colocado al borde del abismo, y tomando en serio el adagio, a grandes males, grandes determinaciones, se decida a cauterizar las profundas llagas que le hacen vivir muriendo. Es indudable que se necesita mucho valor para leer uno en sí mismo. Por eso abundan los espíritas convencidos y escasean los que hacen firme propósito de corregirse de sus vicios. Cuando le es humanamente posible más, es innegable que el verdadero espiritista, el que se propone ir por la senda del progreso,
llega a poseer virtudes que forman en torno suyo una esplendente aureola, para lo cual cuenta con convicciones profundas de que la generalidad carece. Mucho ha de influir eficazmente en el hombre dotado de buena voluntad y de regular criterio, obtener por sí mismo o por otras comunicaciones razonadas en las cuales le aconsejan los espíritus el cumplimiento estricto de su deber, y sin falsa adulación le den para bien para sus buenos deseos, y sin acritud le reconvenga cuando caiga, diciéndole que son muchos los seres que toman parte en sus penas y en sus alegrías. La certidumbre de ser amado y constantemente protegido es un valioso estímulo para la virtud, y el progreso espiritual, estímulo que casi todos los verdaderos espiritistas pueden tener, porque son los que tocan la realidad de la vida. Libro inédito que enseña más que todos los volúmenes que se guardan en las bibliotecas de la tierra. Ahora bien, ¿es beneficiosa la influencia del espiritismo? Estamos locos los que creemos que cuando se vulgarice su estudio, muchas almas enfermas recobrarán la salud y muchos crímenes dejarán de cometer. No somos locos, no. Los días de la luz se acercan, la aurora del progreso ilumina el horizonte, el porvenir. Los espiritistas son los centinelas avanzados, cuyo ejemplo estimula y dice: luchad, luchad con denuedo, y venceréis vuestras imperfecciones como la hemos vencido o tratamos de vencerlas nosotros. Querer es poder. Seguir las huellas del Maestro Jesús de Nazaret, y hoy llegaremos por un sendero de flores que nunca, nunca se marchitarán por el conocimiento de las verdades supremas. Alegrémonos todos los que estamos aquí presentes, encarnados como desencarnados, porque el infinito nos espera. En nuestra patria no habrá aurora ni ocaso, en ella brillará siempre el sol esplendoroso del amor universal. Estamos con Jesús, y con Jesús llegaremos a la meta final. Muchas gracias. De todos los temas que escuchamos el día de hoy por parte de nuestros conferencistas. Y antes de que se dé la oración de cierre de la reunión del día de hoy, voy a terminar de leerle las últimas 4 letras del abecedario de la Navidad, que yo creo que más de la Navidad creo que debería de ser un abecedario que deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida. Y las últimas 4 letras son V, valorarse con realismo sin creerse superior a los demás. La X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la verdad con mayúscula. La Y, yuxtaponer ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos por crear fraternidad. Y la Z, zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios nos regala cada día. Es de un autor desconocido. Un abrazo y Dios derrame sobre todos muchas bendiciones, paz, amor y mucha prosperidad. Ahora que se va a terminar la reunión, todos los integrantes de la escuela han colaborado para un refrigerio, y quiero hacer mención especial de la hermana Cristi y mi mamá, para que nos acompañen después con mucho gusto. Gracias. Damos gracias por lo menos
instrucciones que nos han dado y que hagan que saliendo de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes, viciosos, que hayan